¿Cuál es la experiencia paranormal más aterradora que has tenido o escuchado de alguien que crees que no mentiría? Este no es necesariamente aterrador, pero definitivamente paranormal. Tenía 14 años y estaba sentado solo en mi sala de estar jugando Halo, cuando noté que la habitación a mi alrededor parecía extrañamente silenciosa. Pausé el juego y traté de escuchar la diferencia. Fue extraño. Mi casa tiene más de 100 años y por lo general se escucha un crujido extraño en algún lugar cercano. Ahora no. Sin embargo, todo estaba en silencio. Me sentí extraño, pero no amenazado. No había nada siniestro en el silencio. Me senté por unos minutos más simplemente escuchando. En realidad casi se sentía en paz. Entonces, de repente, sentí una mano en mi hombro, muy ligera y brevemente, pero aún hoy recuerdo la clara sensación de una mano en mi hombro. No me asusté, ni salté de la sorpresa. En realidad sentí una presencia familiar. Como familia, le mencioné la experiencia a mi mamá y ella me dijo que había experimentado lo mismo, solo que una habitación más allá. Ella dice que sintió la presencia de su padre con la mano. Mi abuelo me contó esta historia de cómo una vez estaba sentado en una silla frente a la casa, cuando escuchó a su esposa llamarlo repetidamente desde adentro de la casa. El caso es que mi abuela falleció unos años antes, pero me dijo que la voz era tan apremiante que en realidad se levantó para mirar dentro de la casa, y tan pronto como entró escuchó un fuerte golpe detrás de él y se dio la vuelta para ver que la silla en la que había estado sentado hace unos momentos había sido aplastado por el canalón de hierro fundido que cayó sobre él. Si no hubiera entrado en la casa, probablemente habría resultado gravemente herido. No sé si es paranormal o no, pero cada vez que pienso en ello me da escalofríos. Mi sobrino vive conmigo en una antigua casa de campo construida en la década de 1840. Cuando tenía unos 4 años, tal vez 5, me dijo que había un niño llamado Charlie que vivía en nuestra casa. Dijo que Charlie nunca había oído hablar de los videojuegos y que el padre de Charlie lo dejó solo en casa. Esto fue casi al mismo tiempo que tenía un amigo imaginario llamado Señor Gato, que era un gato antropomórfico, así que lo descarté. Un par de semanas después, me estaba afeitando con la puerta del baño abierta y pensé que podía ver a mi sobrino mirándome con el rabillo del ojo. Asomé la cabeza y pude verlo desde atrás jugando con un viejo gabinete de porcelana donde guardamos cosas importantes y justo cuando entré en la habitación pude ver a mi sobrino sentado en la sala de estar viendo la televisión. No podría haber cruzado tanta distancia tan rápido en silencio. Le pregunté al respecto y me dijo, oh, sí. Ese era Charlie. Dice que hay un libro realmente genial ahí de cuando eras un niño pequeño, y en el fondo de una pila de documentos viejos y otras cosas en el gabinete de porcelana hay un libro que me regalaron cuando era niño. Ni siquiera sabía que estaba allí. Estaba debajo de 2 cajas de documentos y no se podía ver hasta que sacaron las cajas. El niño no se parecía a los fantasmas. No era transparente, no flotaba. No parecía espeluznante, parecía un niño. Ahora estoy convencido de que la gente ve fantasmas, o lo que sean, todos los días y no se dan cuenta porque se ven tan reales como nosotros. Editar. No he podido encontrar ninguna información sobre las personas que vivieron aquí en el pasado. Mis abuelos compraron la casa en 1967. Le pregunté a mi abuela al respecto y me dijo que no estaba sorprendida. Vi a Charlie en el baño porque era pequeño. Jugué con un niño pequeño. Dije que se llamaba Homero. Y Homero desenrollaba todo el papel higiénico cuando no había nadie en casa. Nunca la he visto. Pero también hay una mujer fantasma que parece tener unos 20 años con el pelo largo y castaño. No tengo idea de por qué nunca la he visto, pero un par de miembros de la familia, algunos amigos de la familia y varios miembros del equipo de trabajo que remodelaron nuestra casa la vieron hace un par de años. Eran como las 2 am. Me quité la ropa y me fui a dormir. Un minuto después, algo me golpeó en la cabeza. Era uno de mis calcetines. Cuando me los quito, los tiro en un rincón de mi habitación. Así que alguien me lo devolvió. Pero no había nadie en mi habitación. Estaba sola al 100%. Puede que no suene tan aterrador, pero lo fue para mí. Una noche estaba en mi garaje y mis perros empezaron a ladrar, así que fui a comprobarlo porque solo ladran cuando la gente llega a la puerta. Cuando entré, la luz de la cocina estaba encendida aunque estaba apagada,
así que no desperté a nadie en la casa. Así que dije a Damier, me voy a la cama. Apagué la luz y comencé a caminar hacia mi habitación cuando escuché un golpe en mi garaje. Fui a comprobarlo y la televisión estaba encendida y la silla en la que estaba sentado estaba volcada al otro lado del garaje junto a una pared. Mi suposición es que el fantasma quería ver la televisión, pero cuando el fantasma encendió la televisión, la programación paga se enojó y arrojó la silla a la pared. Tomé una foto con mi vieja cámara web y había una figura de aspecto humanoide negro de pie detrás de mí. Me asustó muchísimo y desde entonces han sucedido otras ocupaciones extrañas. Tengo un gato negro y estaba entrando en la habitación y luego lo vi transformarse en la sombra de un humano en una de las habitaciones. Entré y el gato no estaba allí. Lo más extraño que no sé hasta este momento si fue real o no es una vez que bajé y todos los gabinetes estaban abiertos de par en par y la puerta principal también estaba abierta. Estaba sola en casa. Puede que llegue tarde, pero quiero contar la historia de mi hermana. Ella es la razón por la que estoy convencido de lo paranormal. La llamaremos Grace. Hace unos años cursaba el 4º grado en Cali. Todos los días caminaba sola hasta la parada del autobús, es decir, hasta que un día llega a casa con una leve sonrisa en el rostro y se acerca a mi madre. Mamá, ¿conoces a una chica llamada Scotty? Mi madre estaba al teléfono, en medio de una conversación, y se le cae la mandíbula y se queda en silencio. Ella termina la conversación de inmediato con un te devolveré la llamada. Ahora voy a retroceder. Mis hermanos y yo nunca llegamos a conocer a nuestra abuela, la madre de nuestra madre. Murió en 1966 cuando nuestra madre tenía 7 años debido a una insuficiencia renal. Nuestra madre en realidad nunca nos habló de su madre, no había mucho que contar, excepto por el hecho de que la intimidaron horriblemente en la escuela por no tener una madre. Su padre se volvería a casar con otras 2 mujeres y fue en la última que el matrimonio se estancó. La llamaremos Cindy. Cindy era una bruja y, aunque no quería que la llamaran madre de su hijastra, quería que mis hermanos y yo la conociéramos como nuestra abuela, casi castigando a mi abuelo y reprendiendo a mi madre si alguna vez traían hasta la primera esposa del abuelo, la madre real de nuestra madre. Así que nunca tuvimos la oportunidad de saber realmente quién era esta mujer, y mucho menos que su apodo. Su nombre preferido cuando vivía, era Scotty. Entonces, que mi hermana viniera saltando preguntando por esta persona que ni siquiera sabía que existía fue una sorpresa. Por supuesto, surgieron las preguntas habituales sobre cómo y por qué estaba preguntando por Scotty. A veces me acompaña a la escuela, me cuenta historias graciosas, dice que te extraña mucho a ti y al abuelo. Y Gary está a salvo. Mi madre se quedó sin palabras. Era demasiado joven para saber acerca de Gary, nuestro tío que murió años antes, cuando todos éramos muy jóvenes. Una vez más, nuestra madre nunca habló mucho sobre él, ya que su sórdido pasado no era un tema que se tuviera con los pequeños. Nuestra madre terminó reteniendo el equivalente de la Inquisición española para descubrir quién le dio a su hija pequeña este tipo de información, pero se descubrió que todos eran inocentes y no le dijeron ni una palabra. Grace afirmaría haber visto a Scotty unas cuantas veces más y luego los avistamientos desaparecieron, es decir, hasta que nos mudamos a New Hampshire. Vivir en una ciudad de más de 250 años garantiza tener cementerios antiguos, y ahí es donde a mi hermana le gusta ir. Inmediatamente se sintió atraída por los cementerios y pasaba horas sentada en las tumbas mirando los marcadores. ¿Qué haces ahí? Yo pregunté. Me gusta hablar con la gente que flota, respondió. Muchos de ellos son bastante estrictos, pero en su mayor parte muy amables. Esto continuaría de forma intermitente durante algunos años, principalmente en privado, ya que ella se escabulliría o diría que iría a la casa de un amigo. La casa del amigo en cuestión generalmente era una tumba en algún lugar. A veces la acompañaba para que no se sintiera obligada a perder este regalo. Sin embargo, lo que me selló de que hay otro lado fue cuando mi abuelo estaba en coma inducido médicamente, esperando que los ángeles vinieran y se lo llevaran. Mi familia estaba allí para despedirnos. Finalmente llegó el momento de que Grace se despidiera del único abuelo que conoció. Ella le acarició el cabello canoso y comenzó a hablarle. Y luego comenzó a mencionar nombres de personas de las que nunca le hablaron, según ella. Estaban en la habitación con nosotros. Ella habló sobre cómo Ernie estaba allí, esperándolo con una cerveza, como su hermano Marvin, quien murió antes de que ella naciera. No podía esperar para verlo de nuevo.
y la mirada de sorpresa en el rostro de Cindy. Estas eran personas que no tenían suficiente importancia para ser criadas y hablar de ellas en nuestras vidas. Pero Grace lo sabía. Mi madre se puso pálida. Oh, ¿y Scotty te está esperando, abuelo? Cindy estaba mortificada y salió de la habitación en este punto. Mi hermana mira a nuestra madre, con una sonrisa radiante en su rostro y dice, la abuela Scotty dice que siempre te amará. Mamá, dice que hiciste un buen trabajo criando a tus hijos. Cuando tenía 17 años, fui a la casa de mi amigo por unas cervezas para su cumpleaños. Probablemente solo tomé unas 5 copas. Llegan las primeras horas de la mañana, probablemente alrededor de las 2 o 3 am. Me dirijo a la cocina para tomar una copa. Me sirvo un trago de agua y me doy la vuelta y tomo un sorbo. Y mientras trago juro que escucho pasos. El piso de toda la habitación está hecho de baldosas, así que sostengo mi bebida y escucho por unos segundos. Lo siguiente que sé es que escucho pasos rápidos frente a mí corriendo hacia mí, y de repente una enorme brisa fría sopló a través de mí. En ese momento, simplemente me asusté y corrí de regreso a la habitación. Terminé despertando a mi amigo y diciéndole lo que sucedió y escuchamos y podíamos escuchar golpes y golpes extraños desde afuera, pero nada fuera de lo común después de eso. Sin embargo, siempre lo recordaré,